Este podcast se presenta con el apoyo de Santa Tirsa, Confacesar, Oleoflores y Azoproacol. Bienvenidos a Café con Quique, el sitio donde las ideas, el relato, los datos y las emociones se encuentran con un buen sorbo de café. Hoy nuestro invitado es Mauricio Cárdenas. Mauricio ha sido ministro de Desarrollo Económico, de Hacienda, de Transporte y de Minas y Energía. También fue director del DNP, del Departamento Nacional de Planeación, también de FEDesarrollo. Es profesor de universidades prestigiosas de acá de Colombia, pero también de Estados Unidos. Hoy quiere ser lo que le falta ser, presidente de la República. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Quique. Me encanta estar aquí en tu programa, Café con Quique. Y pues muy honrado de estar en este espacio antecedido por colegas y candidatos también muy admirados. Mauricio, Colombia atraviesa una multicrisis fiscal, de seguridad, del bolsillo de la gente, también de la salud, crisis energética, fricciones institucionales. También en un contexto y un ambiente de polarización, de odio, de tensiones. También un desazón que hay en la gente. Pero a contramoneda también ha habido un papel desempeñado a cabalidad por las instituciones. Y me refiero al Senado de la República, al Banco de la República, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, algunos gremios, algunos líderes de opinión, algunos medios. También, y eso lo sabes tú más que yo, hay unos resultados macroeconómicos que en gruesos no son tan malos. Crecimiento económico, desempleo e inflación. Pero la crisis es evidente, es sentida, una más que otra. Tú has dicho, Colombia necesita resultados desde el primer minuto. Que no pueda haber otros 4 años de improvisación. Por eso el tema de los decretos. Sales pidiendo un decreto, me recordó a Trump. Así es. Ahí es hasta cuándo llega el decreto, hasta cuándo gobiernas por decreto y hasta cuándo por consenso. Hasta dónde llega el decreto y a dónde comienzas la autoridad. Bueno, mira, Quique, en primer lugar, sí, hay múltiples crisis, hay una abundancia de crisis. El país está a la deriva, el país necesita un nuevo rumbo, pero sobre todo el país necesita manos expertas para manejar todas esas crisis. No se puede llegar a improvisar, aprender en el cargo. Esto no está para principiantes. Honestamente, se habla de que hay 70 candidatos presidenciales. Yo pienso que hay que ser conscientes de que este es un momento muy difícil de nuestro país y por lo tanto la experiencia va a pesar mucho. Yo digo, tiene que haber una capacidad probada, no posible, no potencial, probada, de ser capaz de tomar decisiones difíciles, de ser capaz de asumir costos políticos altos. Y un político que esté empezando, que quiera convertirse en un gran caudillo, que quiera fundar un nuevo partido político en Colombia para gobernar a Colombia hacia el futuro, no es este el momento. Este es el momento para alguien que esté dispuesto a darlo todo en la cancha. Es decir, yo estoy listo a utilizar todo mi capital político poniendo este país otra vez sobre ruedas. Ahí puedo leer que no necesitamos un Mesías, y yo estoy de acuerdo con eso, ¿Sí? Y que no vamos por un proyecto colectivo. Así es. El proyecto colectivo que quizás, con tantos candidatos que hay, que se irán depurando de aquí a diciembre, del espectro político en que tú estás, saldrá uno. Así es. ¿Es así? Tal cual. Entonces, lo primero, gobernar a Colombia no va a ser nada fácil. Entre otras cosas, porque Gustavo Petro, a partir del 8 de agosto del 2026, es el líder de la oposición y tiene un único propósito: tumbar al gobierno. Entonces, va a haber un gobierno tratando de enderezar este país, tomando decisiones difíciles, las que no ha querido tomar Petro. Por decirte algo, recortar el gasto público. Por decirte algo, volver a producir petróleo. Yo soy de la tesis de que Colombia necesita del fracking de los hidrocarburos no convencionales.
todo eso le va a dar pie a Gustavo Petro para sacar a la gente a la calle para tratar de tumbar el gobierno. Entonces, ¿cuál es el antídoto? El antídoto es que hay que tener un gobierno de coalición. Hay que recoger muchos sectores políticos en ese gobierno. No puede ser un gobierno con los compañeros de universidad del presidente, no. Tiene que incluir personas muy distintas, que piensen diferente, que vengan de orígenes muy diferentes. Esa diversidad le fortalece el gobierno, de forma tal que lo blinda frente a la oposición que va a encarnar Gustavo Petro. El talante del presidente, entonces, ¿tú cómo lo ves? Tiene que ser firme, moderado, confrontacional, conciliador. Fíjate lo curioso que es la mezcla que yo creo que necesita Colombia. Es un presidente que esté abierto a escuchar, que no descalifique a los que piensan diferente, que más bien los oiga y que los pueda incluir, pero que a la hora de las decisiones las toma con firmeza. Y una vez se define la ruta, se sigue esa ruta. Y no se tolera que haya ya después posiciones de que no estoy de acuerdo, que esto, que lo otro. No, ya dentro del gobierno se toma una decisión, vamos para adelante con firmeza. Entonces tiene que ser incluyente pero firme. Tiene que ser de buscar consensos, pero una vez se toman las decisiones, no hay vuelta atrás. Dime 3 decisiones difíciles que tomarías tú en los primeros 100 días o el primer día. Mira, por supuesto, te escuché el tema de los decretos. De los decretos y particularmente el tema de la paz. Has dicho que la paz se consigue cuando se termine la paz total. Así es. Que inclusive, por supuesto, esto ha envalentonado a los actores criminales. ¿Cuáles serían 3 decisiones difíciles? A ver, el 7 de agosto del 2026 debemos tener ya listos los decretos con los que vamos a iniciar el gobierno. Y la verdad, el cerro de decretos sigue creciendo, porque cada día hay más cosas y cada día me sugieren más cosas. Entonces, unos decretos tienen que ir orientados a generar los ingresos que va a necesitar Colombia para resolver todos estos problemas. Y los principales ingresos los tenemos en el petróleo. Y la única manera de aumentar otra vez la producción de petróleo en Colombia es con el fracking. Y además, el fracking nos va a ahorrar plata, porque hoy estamos importando gas natural. El gas natural que usamos en nuestras estufas para cocinar es importado y ese gas cuesta 3 veces más frente al que producimos nosotros en Colombia. Entonces hay que volver a producir gas en Colombia, el fracking. Entonces, primer decreto, fracking responsable. Es decir, vamos a hacerlo con altos estándares ambientales para que no haya esa preocupación de los sectores ambientalistas. Decretos 2 y toda una serie de decretos alrededor de este tema. Se levantan las mesas de negociación de la paz total, se le da a la fuerza pública los recursos para retomar el control del territorio, se revocan las suspensiones a las órdenes de captura, a los cabecillas de estos grupos armados organizados que hoy se autodenominan gestores de paz. No, son delincuentes que deberían estar en las cárceles, hay que devolverlos a las cárceles. Y algo muy importante, la paz total va a requerir que se eliminen una cantidad de disposiciones, decretos que ha firmado este gobierno, que le reservan cierto espacio del territorio a los grupos armados organizados y donde la fuerza pública no puede entrar. No, de aquí en adelante, en todo el territorio nacional, sin excepción, la fuerza pública tiene la competencia, puede hacer las operaciones para recuperar la seguridad de Colombia. Entonces son varios decretos alrededor del tema de, al final de cuentas, es echar para atrás toda la estrategia de paz total. Y comenzar de nuevo, comenzar con diálogos o que te den alguna voluntad de paz. Yo prefiero ser claro con el electorado, no más diálogos. Veo difícil que en los 4 años de gobierno haya diálogos, porque van a ser 4 años donde lo que vamos a tener que hacer es concentrarnos en recuperar el control del territorio. Eso sí, cumpliendo el acuerdo de paz del 2016. El acuerdo ya está firmado. Ese es un acuerdo importante para Colombia y hay que cumplirlo. ¿Eso qué quiere decir? Hay que desarrollar las zonas que ya se identificaron en el acuerdo de paz del 2016 como las de mayor afectación por el conflicto armado colombiano, donde hay más ausencia del Estado, donde hay más conflicto, donde hay más pobreza. Bueno, eso ya se sabe, son 16 zonas PDET, planes de desarrollo con enfoque territorial. Entonces tenemos que concentrarnos en esas zonas, hacer la inversión social que está haciendo falta, es decir, cumplir con el acuerdo de paz del 2016. A eso me comprometo, pero no más negociaciones de paz. Cuando estamos hablando de multicrisis hay varias formas de abordarla. Yo creo que no se pueden abordar todas al mismo tiempo, porque no están los recursos, no está la institucionalidad. ¿Cómo abordarías esas crisis? Yo creo ¿De manera simultánea o de manera escalonada?
¿Y por dónde comenzarías? ¿O cuáles serían las tres por dónde Mira, comenzarías? yo creo que hay que empezar por los dolores. ¿Dónde está el paciente sintiendo el dolor? La salud es uno. La salud, indiscutiblemente, y la seguridad. Son los dos dolores de los colombianos hoy en día. Un presidente tiene que llegar a resolver ese problema, a darle alivio, a darle tranquilidad, a decir, su dolor está siendo atendido. Puede que no le vaya a desaparecer todo de un día para otro, pero que empezamos a tomar las medidas para que ese problema se vaya superando sin duda. Hay otro que es una crisis que no ha explotado, pero que se está incubando y que el día que explote, si la dejamos explotar, arrasa con toda Colombia. Todo colombiano queda afectado. Se llama la crisis fiscal. Si tú le preguntas a los jóvenes hoy, oye, hay un problema fiscal en Colombia, lo primero que le preguntan, ¿y qué es fiscal? No, pues fiscal son las finanzas públicas, las cuentas del gobierno. Hay una crisis porque están descuadradas. Y cuando se descuadran las finanzas de un gobierno, como cuando se descuadran las finanzas de una casa, pues al final alguien paga los platos rotos. ¿Por qué? Porque por ahora estamos viviendo con que nos prestan al debe, con deuda, pero llega un punto donde alguien dice, yo no le sigo prestando. Y ese día viene la debacle. Y es que si no resolves esa, primera que es interna, no puedes resolver las otras que Ninguna son otra. externas. Eso es como cuando se te enferma un órgano vital. Es difícil pensar en cualquier otra cosa después. Si tú tienes un órgano vital que no te está funcionando, ya no hay gripa, no hay indigestión, no hay dolor de huesos, no hay nada. O sea, el problema es el órgano vital. Las finanzas públicas son un órgano vital. Cuando empieza a fallar, no hay nada que hacer. Todo el cuerpo lo siente y todos tenemos que dedicarnos a ver cómo resolvemos ese problema. ¿Qué hay que hacer con la crisis fiscal? Es evidente que es una crisis que va a explotar. A lo mejor no le explota a Petro, porque los mercados están diciendo, le demos un compás de espera al nuevo gobierno para que el gobierno resuelva ese problema. ¿Qué quiere decir resolver el problema? Que ponga las finanzas públicas en orden, que cuadren las cuentas, es decir, que baje el gasto. No puede seguir gastando al ritmo que va. Entonces, va a ser necesario, al llegar el nuevo gobierno, hacer un ajuste fiscal. Y aquí no hay cómo subir impuestos, no hay cómo. Más bien hay que bajar los impuestos. Entonces la crisis fiscal solo se resuelve recortando el gasto público, gastando menos. Afortunadamente es posible recortar el gasto sin que el paciente sienta ningún dolor. ¿A quién le va a doler que se cierre el Ministerio de la Igualdad, que no ha hecho nada? ¿A quién le va a doler que se cierre la Unidad de Gestión de Riesgos, que lo único que ha hecho es crear un problema de corrupción? ¿A quién le va a doler que se recorte el presupuesto de la UNP, la que protege a los colombianos, a unos colombianos privilegiados, que se recorte a la mitad el presupuesto de la UNP? A nadie le va a doler. Entonces, primero hay que empezar recortando el gasto donde nadie lo necesita. Ejemplo, este gobierno se ha inventado una figura que se llama, Quique, el empleo militante. He escuchado eso. El empleo militante es contratos de prestación de servicios para que la gente que tiene esos contratos vote por el gobierno. Tienen hasta ahora 350.000 contratos de empleo militante en lo que va corrido este año. Eso, si cada contratista pone 2 votos, además del propio, eso son 1 millón de votos. O sea, Petro y su pacto histórico arranca con 1 millón de votos a favor del empleo militante, mientras que los que estamos en la competencia nos toca cuesta arriba. Los candidatos del pacto histórico con todo ese respaldo del empleo militante les toca de para abajo. Pero uno puede decir ahí que el contrato militante, el voto militante, va a ayudar más a las listas al Congreso. Porque ahí sí pueden desequilibrar un poco el tema regional de Cámara y Senado. Yo no creo que tanto vayan a ser el fiel de la balanza para las presidenciales, porque se necesitan 11, 12 millones de votos para ser nuevo presidente. Entonces yo te compro eso. Para el Congreso. Para el Congreso. Yo creo que en la presidencia también juegan. Pero, bueno, juega, pero no va a ser determinante. Yo creo Sí. que en las otras, por ahí sí va a jugar y va a definir curules. Y la gran apuesta de ellos van a ser a tratar de repetir su bancada parlamentaria. Y ganar espacio ahí. Y entonces estamos hablando de que, por supuesto, este es un gobierno estatista. Tú has dicho, y me acabas de decir, que hay que recortarlo. Pero al mismo tiempo también te he escuchado que es antiempresarial, Lo es. que hay que hacer lo contrario, que hay que dar confianza, pero que también es disfuncional. Es decir, nos vamos a poner, por supuesto, en corregir el gobierno estatizador, ese gordo que vive de la democracia, de la burocracia, ese que, y es también interesante, Petro no ha inaugurado ninguna inversión, ninguna obra importante en este país, No le interesa. ni lo hará. Porque él se gasta la plata en eso.
en la burocracia, en el empleo militante, donde están los votos, comprometiendo, amarrando votos. Así es. Entonces, ¿cómo incentivar nuevamente y recuperar la confianza en el sector privado? Mensaje. El presidente tiene que ser muy categórico de que esto es con el sector privado, de la mano del sector privado. El Estado apoyando, complementando al sector privado, no atacándolo. Es que este gobierno se ha dedicado a que al sector privado lo tiene contra las cuerdas. Un día le dice que es esclavista, otro día le dice que es explotador. O sea, la menor acusación que hace es decir, es que como lo que lidera e impera en el sector privado es el ánimo de lucro, es desconfiado. Y dejándolo a su suerte en el tema de seguridad. Sí, entonces, pero no, el sector privado lo necesitamos. Sin sector privado no se hacen las viviendas, no se construyen las carreteras. En la salud es muy conveniente tener la competencia del sector privado. La verdad es que las elecciones del 2026, en cierto sentido, deberían ser unas elecciones fáciles, porque por primera vez los colombianos estamos optando entre dos modelos, dos concepciones totalmente distintas y claras ante la población. Usted quiere vivir en un estado, en un país donde el Estado es el que decide si usted tiene educación, si tiene salud, si tiene una pensión. Usted quiere vivir en ese país donde el Estado le decide todo. Ese país es el país donde el político de turno es el que le abre el cupo, el que le consigue la aprobación, el que le consigue la autorización para un tratamiento médico. El político es el que controla el Estado y el que define al final del día si a la persona le dan trabajo, no le dan trabajo, le dan salud, no le dan salud. Si hay alguien que quiere vivir en ese país donde los políticos usan ese poder para enriquecerse, para al mismo tiempo buscar respaldo político, pues respetable que haya gente que quiere eso. A mí me cuesta trabajo. Y hay otro modelo que es, oiga, el sector privado es el que va a mover la economía. Se necesita un gobierno, porque el gobierno se debe dedicar a resolver los problemas de los más pobres. La desigualdad, la exclusión, las regiones de Colombia que están muy abandonadas. Eso es el Estado, hacia allá debe dedicarse el Estado. Pero dejar que el sector privado mueva la economía. Entonces son dos modelos tan distintos que desde última instancia al elector le debe quedar fácil escoger en lo que quiera. ¿Quiere el modelo Petro estatizador estilo lo que es hoy Venezuela o Corea del Norte o la misma Cuba? ¿O quiere un modelo más de una visión abierta con más democracia, más tolerancia, diversidad de opiniones y sin estar satanizando al sector privado? Pero tampoco creo que quiera volver al pasado, pero tampoco va a votar por este presente caótico. Querrá un futuro que es el que habrá que escribir, me parece a mí. Sí. Entonces, digamos que no es para volver nuevamente a temporadas pasadas. Y yo creo que los mensajes políticos de los candidatos se equivocan si va en esa vía. Si no es para construir un poco una historia que queramos compartir todos. Un sueño. Un sueño. Y ese sueño tiene que tener esperanza. Sí, así es. Mira aquí que esto del antipetrismo y de que Petro lo ha hecho muy mal, ya el país lo sabe, ya eso no da ningún rédito político, no te diferencia de nadie. Hay 60 candidatos hablando mal de Petro. Petro además se encarga él mismo de generar la noticia y de mostrar al país el error. Esta mañana la noticia es que se va a crear una zona binacional con Venezuela que coge del lado de Colombia la Guajira, el Cesar y norte de Santander y le anexa al Táchira y al Zulia. Y esto es un globo del presidente Maduro y ya dice que habló con el gobierno de Colombia y que ahí va a haber una gran integración económica, política, bueno, la hermandad, los pueblos, la cultura. Son globos, son charlatanes. Petro y Maduro son unos charlatanes, no le resuelven el problema a nadie. Están siempre echando cuentos, embaucando a la población. Eso es, en mi opinión, el culebrero. Yo soy antioqueño, esa es la tradición del culebrero. El tipo que ante un problema le echa un cuento y le dice, aquí está la fórmula, tómese estas hojas, póngase este ungüento y con eso le van a desaparecer todos sus dolores. Petro es eso. Pero además que tiene un riesgo ahí detrás, que es que, y yo soy vallenato, yo soy cesarense, que convierte, por supuesto, y le da carta abierta a ese corredor que viene desde hace rato de tráfico de drogas del Catatumbo, Sí. que pasa por todo el Cesar, llega a Valledupar, se convierte en un acento de economías ilícitas y sale por la Guajira. Sí. De drogas, de armas y de economías ilícitas. Esta cosa binacional que están inventando. Esa cosa binacional que están inventando ahora y que hay que ponerle un poco de cuidado en ese sentido. Entonces, mira, Colombia no necesita más antipetrismo. Ya todos los colombianos sabemos que este gobierno no cumplió, está generando mucha frustración
es un gobierno que no hace obras, tú lo dijiste, que lo que sabe hacer es echar discursos. El presidente debe ser alguien concreto, alguien con conocimiento, con experiencia. Entonces yo digo, sí, experiencia está bien que la gente diga, a ese señor el país le cabe en la cabeza, perfecto, pero eso no es suficiente. No es que me quepa el país en la cabeza, no es que tenga buena experiencia, no es que sea la persona que tiene capacidad para gobernar a Colombia. Lo clave aquí es cautivar a Colombia, enamorar a Colombia de este proyecto político, que Colombia diga, oiga, con Cárdenas me va a ir mejor. Entonces, es experiencia, pero también es esperanza. Experiencia con esperanza, esa es la mezcla. Y ahí es donde tenemos que asegurarnos los votos, en generar esa esperanza, especialmente a los jóvenes, que hoy se quieren ir de Colombia, que sueñan con ese milagro americano de irse a trabajar a Estados Unidos y tal, pero acaban en una situación muy mala en Estados Unidos, viviendo mal, pasando dificultades y exponiéndose a que los deporten. Entonces lo que hay que hacer acá es que creemos las oportunidades para los jóvenes trabajando en Colombia, pero ¿sabes qué? Facturando en dólares. Te escuché eso también. Facturando en dólares, pero viviendo en pesos acá. ¿Cómo operacionalizamos eso? ¿Cómo operacionalizas eso tú, esa idea? Mira, tú has dicho facturar en dólares y vivir en pesos. Y gastar en pesos. Mira, hay muchos oficios, hay muchas actividades donde le podemos prestar servicios al exterior. Desde Colombia vender servicios al exterior. Por ejemplo, aquí están estos muchachos que son técnicos audiovisuales. Ellos perfectamente podrían estar produciendo un programa para un influencer en los Estados Unidos a un costo que es una fracción de lo que costaría producir ese programa allá. O un programador, un digitador, un experto en ciberseguridad podría estar en Colombia prestando ese servicio. O tú puedes ser un técnico contable que desde Colombia le hace la contabilidad a una empresa del exterior. O un técnico en asesorías tributarias, desde Colombia le haces las declaraciones de impuestos. O piensa en el tema agropecuario, un técnico agrícola que desde acá está produciendo los alimentos para que sean exportados. Entonces, hay muchas formas de desde el país exportar servicios, facturar en dólares y vivir en pesos. Una barranquillera me dijo en estos días que ella se dedica a hacer planos arquitectónicos en AutoCAD y a exportarlos. Simplemente los manda como un anexo en sus correos electrónicos o los sube a la nube o lo que sea y ya con eso recibe un pago desde el exterior por haber hecho los planos acá. Obviamente habla con alguien en la empresa que la está contratando y le dice necesitamos unos planos con estas y estas características y lo hace. Lo mismo pasa en el diseño, en la publicidad, en el periodismo. Tantas actividades que se puede facturar en dólares y vivir en pesos. Muchas gracias, Mauricio. Ahorita quiero entrar al segundo segmento del podcast. Claro. Que es el tema cálido, humano, conocerte a ti como persona, como ser humano. ¿Cuál es lo que está detrás de esa persona que sale, que está detrás de lo que sale en la televisión? Porque uno no solamente vota por programas políticos, por mensajes políticos, sino también por la persona. Creo que más por la persona. Y vota más con el corazón que con la razón. Y estamos pagando las consecuencias de esto con el presidente Petro por su condición debemos preocuparnos personal. Un poco más por la razón. Pero el corazón siempre va a estar ahí. Mira, pero como era familia antioqueña, con mucha raíz regional, o sea, todas las temporadas de vacaciones con la familia en Antioquia. Entonces yo al principio de mi vida, digamos la época del colegio, creo que conocía mejor a Medellín que a Bogotá, a pesar de que vivía en Bogotá. ¿Por qué? Porque en Medellín era donde estaba de vacaciones y todo el mundo tiene unos primos más grandes que ya hacen planes que uno aquí no hacía, ya tenían, no sé, carro, entonces ya les prestaban el carro, entonces había como hacer una cantidad de cosas que yo no hacía en Bogotá. Entonces yo descubrí primero a Medellín que a Bogotá. Tengo muy viva en mi memoria, en mis raíces, esa experiencia como antioqueño, como hijo de familia antioqueña. Pero también viviste en el café, exacto, por tu papá. Para allá iba. Yo viví en la cultura del café porque yo nací justamente en el año en que mi padre empezó a trabajar en la Federación Nacional de Cafeteros y mi papá estuvo en la Federación Nacional de Cafeteros hasta que yo ya tenía prácticamente 40 años. Entonces, bueno, toda la vida lo vi en la Federación, muy cercano al café y aprendí de él algo que para mí ha sido fundamental, el gusto por lo público, el gusto por el servicio público, el gusto por el trabajo por los demás. Esa fue su vida y esa ha sido mi vida. Entonces, ahora estoy como haciendo la remembranza de cuando yo era pelado, quinceañero, en fin,
salía con mi padre porque él los fines de semana hacía sus correrías por los comités de cafeteros, por las cooperativas, y preguntaba quién me quiere acompañar, y yo siempre lo acompañaba, me encantaba estar con él al lado, ir las conversaciones de él con los líderes, con los cafeteros, en fin, ese gusto lo he tenido desde ahí, y bueno, yo creo que eso me fue formando. Después gasté un buen tiempo a formarme como economista, de números, serio, una persona de método, de hacer investigaciones, etcétera. Pero la vida también me fue llevando por el sector público al punto donde dije mi verdadero objetivo, lo que más me motiva es eso, es trabajar por Colombia. Y qué mejor manera de hacerlo que en un momento difícil como este, postulando mi nombre para ser presidente de Colombia. ¿Qué mensaje le podemos enviar a las familias cafeteras de este país, que son más de 500.000? Bueno, que este es un presidente o será un presidente que conoce el café como la palma de la mano, que entiende todo, entiende las necesidades, entiende las dificultades, entiende las oportunidades, y que tenemos que hacer mucho por nuestra caficultura, pero que la verdad la caficultura es un pilar de este país, y con la caficultura es que hemos logrado capotear este país con los ingresos del café, con la cohesión que genera el café en Colombia. Si no hubiéramos tenido el café estaríamos rotos hace mucho rato. ¿Te cuesta mucho cambiar de parecer? ¿Sabes que no? Cuando hay evidencia, cuando me convence, cuando los documentos, los datos son muy contundentes, no tengo ningún problema en decir, no, vamos por este camino porque es lo que los estudios y la información sugieren. No por razones ideológicas, no porque alguien me diga, no, es que eso está mal porque está mal, no. Si alguien me dice, esto tiene la evidencia, ya fue estudiado, tiene estos estudios, yo inmediatamente creo, pues reviso los estudios obviamente, pero creo mucho en el valor del conocimiento. ¿Cómo enfrentas el error? ¿Cómo enfrentas el fracaso? Muy importante pregunta, porque yo creo que las mayores lecciones las he aprendido ahí en mi vida. Esto no ha sido un camino, digamos, en una línea continua, sin ningún tipo de interrupción. Yo he tenido avances, retrocesos, golpes, pero siento que lo que más me ha formado es la recuperación de esos golpes. Es decir, bueno, aquí hay que seguir para adelante, aprender de esas experiencias, y obviamente, pues, al tener uno todo ese conocimiento y todo ese recorrido, pues se vuelve también una persona más sólida y con menos probabilidades de cometer errores. ¿Tú crees en el azar? ¿Crees que en aquellas cosas que no están en tu control, en tus manos, decide por ti? Es cuando uno dice, hice esto, hice aquello, pero resultó otra cosa, resultó esto otro. No tanto. Superstición no. No tengo eso. Soy muy de ciencia, de conocimiento, de evidencia, y creo firmemente en el esfuerzo. O sea, lo que se planea bien sale bien. Obviamente hay un factor suerte, y ese factor está ahí, y hay momentos en los que uno se resbala y se cae, y pues no tenía la intención. Lo que le pasó a Fleming con el tema de la medicina, que el azar, Sí. que la suerte te coja trabajando, Sí, exacto. te coja esforzándote, porque hay unas cosas Sí. que definitivamente no están en el control de uno. Exacto. Casi nada está en el control de uno. Y yo puedo esforzarme y hacer lo que quiera, Sí. pero me resulta otra cosa distinta a la que yo quiero. Exacto. Mira, yo te digo lo siguiente. Claro que la suerte juega un papel, pero la suerte la reparten a las 5 de la mañana. Tú te tienes que coger ya despierto y trabajando. Así es. Ya para la última parte de esta charla, de este podcast, en este café que ya va a medio café y que hemos escuchado la solidez de Mauricio, los argumentos de Mauricio. Mauricio también ha dicho que la salud está destruida. ¿Qué harías en el primer día para que no falte la insulina? Sí. Y otra cosa más importante, ¿cómo fondear el sistema de salud que no está desfinanciado y no tiene plata? Mira, el sistema está mal, el sistema está en crisis, y el sistema hay que rehacerlo. Pero eso va a tomar tiempo. Mientras eso ocurre al paciente y al colombiano hay que darle soluciones. Mientras se vuelve a edificar. Yo digo que Gustavo Petro es como un demoledor. A él le encanta destruir, no está pensando tanto en qué es lo que va a construir después, y deja la salud así, en escombros, en ruinas. ¿Qué es lo que ocurre hoy en Colombia? Si tú tienes un malestar, vas a una EPS, si estás de buenas te atienden a los 2, 3 días y te dicen usted tiene que ver un especialista, y ahí ya se te van
semanas o meses mientras te ve el especialista. Te da la cita al especialista, te ordena algún tipo de procedimiento y ahí ya también se mide eso en meses. A mucha gente le está pasando, me lo dijo una persona en Ciénaga, Magdalena. Me dijo, yo enterré a mi madre y a los 2 días me llegó la autorización para el procedimiento que estaba pidiendo. Y a la gente que le hacen el procedimiento le recetan un medicamento y eso tampoco le llega. O sea, hay una crisis y está por todas partes. Lo he oído en Ipiales, lo he oído en Riohacha, lo he oído en San Andrés, en toda Colombia. Y no es un problema solo del estrato 1, 2 o 3, es de toda la sociedad. Tal vez el que está por fuera es el que tiene la medicina prepagada. Pero ojo, el que tiene la medicina prepagada también empieza a ver las consecuencias porque se encarece la medicina prepagada, porque se demora la atención en la medicina prepagada. O sea, no es que quede aislado. Pero el colombiano en general está hoy muy preocupado con el tema de la salud. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que agilizar el sistema, hay que empezar a pagar. Hay que, obviamente, priorizar el pago de las cuentas de la salud para que la plata le llegue a los hospitales y de los hospitales le llega a las empresas, a los laboratorios farmacéuticos y los farmacéuticos empiezan a producir más medicamentos, porque hoy no lo están haciendo porque no les paga, entonces no lo venden o no te dan la cita porque no hay autorización. Entonces hoy estoy viendo el FECODE se está quejando ante el gobierno, nada más y nada menos que el gremio de los maestros, de los docentes, que es muy aliado de Gustavo Petro, quejándose con Gustavo Petro porque no los están atendiendo en la salud, porque los hospitales dicen, no, yo no atiendo a alguien que venga de FECODE porque después no me pagan. Le acaba de cerrar los servicios en la Clínica Santa Fe. Eso vi. Entonces, conclusión, al sistema hay que irrigar, hay que darle recursos, pero después viene la construcción. Hay que hacer la construcción y la construcción requiere otra vez al sector privado metido. Esto el sector público solo no puede. La gente acaba muriéndose en los pasillos de los hospitales en manos del sector público. Pero al sector privado lo vamos a incentivar dándole incentivos tributarios, sí, dándole confianza, dándole seguridad física, pero también jurídica. Así es. ¿O cómo es? Así es. Bueno, pero en el caso particular de la salud, ha habido EPS intervenidas que están en manos del Estado que pueden funcionar otra vez en manos del sector privado. Yo las devolvería al sector privado. 2, obviamente con unas buenas reglas de juego. 3, ¿qué haría yo? Yo diría, acabemos las EPS, Kiki. Las EPS ya están desgastadas. El país está descontento. Vamos a crear un nuevo tipo de entidad, que es un sistema de una salud integral garantizada. Llamemos eso SIGA. Salud integral garantizada. Y esas entidades son las que te garantizan la salud. Te dan total respaldo con unas reglas de juego donde la atención sea rápida, sea eficiente, donde al mismo tiempo tengamos un plan de beneficios, que eso ha sido parte del problema, que aquí no tenemos un plan de beneficios con límites, es ilimitado, lo que tú digas. Entonces no, hay que poner límites, porque si no, nunca van a cuadrar las cuentas. Y hay una cantidad de cosas que no deberían ir por el plan de beneficios, tienen que ir, pues por si la persona las quiere, cirugías estéticas, si las personas las quieren, las tienen que hacer por su propia cuenta. Es decir, hay una cantidad de cosas que yo creo que deberíamos sacar de un plan de beneficios universal y que ya los colombianos decían, si quieren algo más, pues que tengan que buscar otro camino, porque si no, nunca vamos a tener un sistema con las cuentas cuadradas. Yo soy costeño, soy de Valledupar. Dame un mensaje para la costa atlántica. Bueno. Para el Cesar. Empecemos ¿Qué por están el tus Cesar. propuestas? Bueno, empecemos por el Cesar. El Cesar es uno de los territorios más lindos que tiene Colombia. O sea, yo invito a todos los colombianos a que recorran, empiecen la serranía del Perijá, se bajen hacia el municipio de La Paz, en el Cesar, pasen a Valledupar y de ahí uno puede cruzar todo el valle del río Upar para subir por la Sierra Nevada de Santa Marta. Por cierto, aquí estamos tomando un excelente café. Hay excelente café en el Perijá. Este café es de la sierra. Es de la sierra, Qué de bien. Pueblo Bello. Se llama Santa Tirsa, se exporta a Suiza, es de mujeres. Qué maravilla. Pues razón de más para promocionar ese café hecho por mujeres. La Sierra Nevada. Entonces el Cesar es uno de los departamentos más bellos desde el punto de vista de su geografía. Y es uno de los departamentos también, pues todo el país lo sabe, con una cultura pues que es la que nos ha servido de orgullo a todos los colombianos, la cultura vallenata, la música vallenata, la música por la que se conoce a Colombia. Entonces, yo digo que al departamento del Cesar tenemos que darle el estatus que se merece. ¿Cuál es el estatus que se merece? Primero, es un departamento que tiene todas las condiciones para que llevemos el turismo allá.
tiene todas las condiciones para hacer despensa agropecuaria. En el Cesar, históricamente, se producía mucho más desde el punto de vista agropecuario de lo que se hace hoy en día. Entonces, se puede desarrollar mucho más como despensa. Hay gente muy talentosa, hay buenas universidades en Valledupar, hay gente muy bien preparada. Es un departamento muy particular, muy especial, pero que ha tenido como tal vez uno de los más afectados por el problema del conflicto, el choque entre grupos armados organizados históricamente. Han roto mucho con su sociedad. Entonces, es un departamento al que le podemos dar todo el respaldo para que a punta de cultura, a punta de ser la despensa, a punta de ser el departamento también con estas bellezas desde el punto de vista de la naturaleza, como son el Perijá y la Sierra Nevada, pues tenga muchas más Pero posibilidades también económicas. nos está ahogando también la política antiminera de Petro, Así es, con el tema del carbón, con el Así tema es. del gas, con el tema del cobre, así es. que son los recursos que podría, por supuesto, ayudar a financiar la transición energética. Sí. Entonces, hay unos problemas también de cuentas departamentales y municipales que vía regalías las está dejando de percibir. Es que mira, Colombia cometió un gran error dejando ese carbón enterrado. Ese carbón hay que volverlo dólares. Y esos dólares los tenemos que volver bienestar. El mundo tiene que dejar de consumir carbón, pero dejemos que el mundo deje de consumir ese carbón primero. Nosotros produzcámoslo hasta que el mundo lo necesite. Pero aquí se hizo carrera la teoría de que nosotros teníamos que ser los que apagábamos la producción de carbón, de petróleo, de gas, antes de que el mundo lo hiciera. No, nosotros debemos ser los últimos. Nosotros somos un país pobre. Debemos producir el último barril de petróleo. Dejemos que los que empiezan a pagar la producción sean los ricos. Hoy en materia de petróleo debería ser Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudita, Emiratos. Esos son los que deberían dejar de producir petróleo. Nosotros no. Si la transición energética va a ser realmente justa, nosotros debemos ser los últimos en beneficiarnos, en tener un ingreso asociado al petróleo. Lo mismo pasa con el carbón. Dejamos de producir carbón nosotros. Alemania sigue. No. China sigue. China ya es un país mucho más rico que nosotros y sigue produciendo carbón. ¿No? Nosotros deberíamos ser los que producimos la última tonelada que consume el mundo. ¿Por qué? Porque con esas regalías es que se desarrollan los departamentos. Con esas regalías es que se desarrolla el departamento del Cesar. Al departamento del Cesar, sin las regalías del carbón, le cuesta mucho trabajo hacer inversión. Así es, pero además India también está consumiendo más porque se está desarrollando más. Pero también Rusia, en guerra ahora con Ucrania, también tiene un interés en seguir explotando su petróleo Sí. y su gas, porque eso es lo que le va a financiar, por supuesto, la guerra. 8.400 toneladas de carbón se consumieron en el 2022, 4.500 toneladas de petróleo y 4.000 algo así de gas. El mundo sigue consumiendo y va a seguir consumiendo hasta después de 2050, pero están sacrificando al país y particularmente al departamento del Cesar y de La Guajira y por supuesto también al Magdalena, y por ahí se está frenando la inversión y el gasto social para tanta gente que necesita esos recursos para salir de la pobreza. Yo te agradezco mucho, Mauricio, ya en esta parte final del podcast, donde has hablado con franqueza, has hablado con propuestas, y quiero que nos des, ya para terminar, un mensaje para el país, un mensaje para la juventud, un mensaje para este público tan bonito que nos está acompañando de cara a lo que se viene para el 2026. Gracias, Quique. Esperanza. Este país se merece algo mucho mejor. Este país es un país que tiene todo, tiene una riqueza, pero hoy no nos está dando todo su potencial. Pero es responsabilidad nuestra y no podemos dejar eso en manos de otros. O sea, todos tenemos que ser activistas, todos tenemos que actuar, todos tenemos que participar. Yo el llamado que hago es: no piensen que la democracia es salir a votar el día de elecciones. No, la democracia la tenemos que ir construyendo, alimentando, defendiéndola. Y todos tenemos que salir a hacer ese debate. Todos tenemos grupos de WhatsApp, todos tenemos redes sociales, todos tenemos círculos de amigos. A todos tenemos que decirles: el país está a la deriva, se merece un mejor rumbo, tomemos las decisiones correctas, elijamos con buen criterio, pongámosle a esto mucha sensatez. ¿Por qué? Porque es que por donde vamos a acabar convertidos en otra Venezuela. Y esto, yo cuando lo vi hace unos años decía: eso es una retórica, pero ahora sí que lo veo, como que es posible que Colombia se quede sin sector privado, se restrinjan las libertades, las elecciones empiecen a amañarse.
nos puede pasar lo de Venezuela, con un agravante. Los venezolanos tenían un gran país al lado, un país solidario, Colombia, que los recibió 3 millones de venezolanos en Colombia. Y los tendremos en Colombia, y los tendremos bien, con garantías, con buenas condiciones. Bueno, Dios no lo quiera, pero si Colombia acabara convertida en otra Venezuela, ¿para dónde vamos a coger nosotros? ¿Cómo serían tus relaciones con Venezuela si eres No habría presidente de la relaciones hasta que no caiga Maduro. Pero si Colombia se vuelve Venezuela, ¿a dónde vamos a irnos nosotros los colombianos? No tenemos para dónde irnos. En Ecuador no cabemos. Panamá menos. Y es más, para ir a Panamá hay que pasar el tapón del Darién. Y eso ya es digamos, el riesgo de pasar el tapón del Darién es gigantesco. Entonces los colombianos quedaríamos atrapados acá, Pero yo creo en que hay nuestras 3 cordilleras, sin podernos ir en un régimen autoritario. No, eso no lo podemos tolerar. Tenemos que salir todos. Yo digo, vamos a estar en 10 años o en 20 años sintiendo frustración, nostalgia, remordimiento por no haber hecho lo que debimos haber hecho en el 2026, que es salir a pelear por nuestra democracia, a defender nuestros valores, a defender que Colombia se merece algo mejor. Si no lo hacemos ahora, nos vamos a arrepentir muchos años. Colombia está intoxicada, totalmente intoxicada en este momento. Nosotros tenemos que desintoxicar a Colombia. Pero el péndulo está cambiando. En Latinoamérica también uno esperaría, hay elecciones en Bolivia, Sí, el mes entrante. sí. Parece que va a ganar la oposición. Todo indica según encuesta. Vamos a ver qué pasa en primera y en segunda vuelta. Igual ocurre en Chile. Parece que la candidata comunista, la que apoya a Boric, no va. Las elecciones, si no me equivoco, son en noviembre. El año entrante, y parece que gana, no precisamente la izquierda. El año entrante hay elecciones en Colombia y hay elecciones en Brasil. Sí. Entonces, uno Ojalá, podría decir, ojalá. hay una ola A latinoamericana. Colombia no le conviene el pacto histórico 2.0. 2.0 sería para Colombia tirarse por el precipicio. Mi propuesta es, atajemos eso a tiempo, no hagamos el salto al vacío. Vamos a emprender otra vez el camino correcto. Ojo, el camino correcto no es fácil, no es embajada. En Colombia lo que estamos acostumbrados es a subir montañas. O sea, esto no va a ser así, que es que ya vamos a quedar sobre ruedas. No, nos va a tocar trabajar, esforzarnos. No podemos prometer unas cosas que no son realizables, no vamos a prometer unos trenes que no se pueden construir, ni unas carreteras que no se pueden construir. No podemos prometer lo que no es posible. Vamos a seguir trabajando, vamos a construir este país, vamos a salir adelante, vamos a evitar irnos al precipicio. Pero nos va a tocar a todos salir a luchar. ¿Y eso qué quiere decir? Este no es un reto solo de Mauricio Cárdenas, este es un reto de todos. Mi movimiento, el que estoy impulsando, que se llama Avanza Colombia, un movimiento colectivo, independiente, autónomo, donde lo que busca es atraer a muchos colombianos, especialmente a los jóvenes que digan, el país no va por buen camino, queremos una nueva ruta. Yo quiero ser quien ayuda a liderar esa ruta, pero eso no lo puedo hacer solo, necesito millones de colombianos emprendiendo ese viaje conmigo. Gracias, Mauricio, por tu visión. Gracias por aceptar conversar en Café con Quique. Este es un espacio no para verdades absolutas, no tener la última palabra, sino para ayudar a pensar al país. A ustedes, muchas gracias. Ojalá ayuden a compartir este podcast y nos vemos en el próximo sorbo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. En el corazón de cada hogar, en cada rincón donde el compartir y la alegría se encuentran, hay un ingrediente que brilla con luz propia. Se llama Oleoflores. Este podcast se presenta con el apoyo de Santa Tirsa, Confacesar, Oleoflores y Asoproacol.